pasé toda mi vida creyendo en una mentira. Durante aquella noche, un huaico brutal, una avalancha de lodo y furia desatada por el niño, se desgajó sobre las afueras de Lima. El cielo, con el color de panza de burro que caracteriza a la ciudad, pareció romperse en 1000 pedazos frente a mis ojos. Un río negro y espeso de lodo y piedras arrastraba todo a su paso por las calles estrechas, paralizando mototaxis y combis, dejando a la gente empapada hasta los huesos en una mezcla de lluvia y desesperación. Y allí estaba yo, una periodista danesa con 30 años de carrera, temblando en medio de la tormenta, con la cámara en la mano, sintiendo cómo se desmoronaba el mundo que conocía. Siempre había creído que las naciones más avanzadas estaban en Europa. Tenían que tener sistemas perfectos, ser prósperas, ordenadas, con un estado de bienestar lo suficientemente robusto como para proteger cada vida. Pero en esa noche, mientras Lima se ahogaba en el lodo, presencié algo para lo que mis opulentos países nórdicos jamás me habían dado una respuesta. Vi a completos extraños cargando a ancianos sobre sus espaldas para cruzar la corriente asesina. Vi bodegas pequeñas manteniendo sus luces encendidas para acoger a los que quedaron varados. Vi a policías y rescatistas hundirse en el barro junto a los vecinos, trabajando hombro a hombro. Y fue en ese preciso instante que lo entendí todo. El país que verdaderamente merece ser llamado civilizado no se mide por su riqueza, sino por el hecho de que sus seres humanos se niegan a abandonarse mutuamente el día en que el mundo se viene abajo. No soy una mujer que llore con facilidad, y mucho menos alguien que permita que los sentimientos dicten la verdad por encima de la evidencia. A lo largo de 30 años como corresponsal para la Televisión Nacional de Dinamarca, lo había visto todo: guerras, crisis de refugiados, desastres naturales, el colapso de gobiernos y las mentiras envueltas en el lenguaje edulcorado de los políticos. Había cruzado más de 40 fronteras, entrevistado tanto a líderes como a víctimas, visto las ruinas de ciudades bombardeadas y los rostros de aquellos que seguían sonriendo aunque su vida se hubiera hecho añicos ante ellos. Pensaba que estas experiencias me habían dado una visión del mundo lo suficientemente precisa como para no caer en espejismos. Y esa era, precisamente, la razón de mi arrogancia. Creía profundamente en el norte de Europa, no solo porque nací allí, sino porque crecí con la idea de que representábamos la cúspide del desarrollo humano. Quizás no éramos la región más ruidosa o la más poderosa, pero estábamos convencidos de que éramos la que mejor cuidaba a su gente. Teníamos un sistema de salud elogiado, un estado de bienestar que el mundo entero mencionaba, una estructura social aparentemente ordenada, una igualdad escrita en las leyes y enseñada en las aulas desde la infancia. Utilizaba todo esto como una brújula moral cada vez que reportaba sobre otros países. Siempre los medía contra el estándar con el que yo estaba familiarizada. En el fondo de mi corazón, aunque rara vez lo admitía en voz alta, tenía una jerarquía del mundo. Europa estaba en la cima. Por supuesto, incluso en Europa existían desigualdades, errores, una política nauseabunda, pero yo creía que sus cimientos eran más sólidos que los de cualquier otro lugar. Al resto del mundo lo miraba a través de los ojos de alguien que creía entender mejor la palabra progreso. El Medio Oriente estaba plagado de inestabilidad. África todavía luchaba con su desarrollo. Muchas partes de Asia, aunque crecían rápidamente, para mí solo representaban un crecimiento económico vacío, sin la calidad de un sistema social profundo. Y en cuanto a Perú, mi percepción estaba aún más cargada de un prejuicio sutil. No odiaba el país, no lo despreciaba abiertamente, pero en mi mente, Perú era un destino para que el mundo fuera de vacaciones, no para aprender algo fundamental. El Perú en mi cabeza era la sonrisa del personal de un hotel en Miraflores, la comida de una carretilla de anticuchos, las iglesias coloniales de Lima, los turistas con sus mochilas camino a Cusco, el tráfico infernal de la Javier Prado y una amabilidad que me parecía cálida pero superficial. Creía que Perú podía ser un lugar encantador para visitar, pero no un país capaz de ofrecerle al mundo una respuesta sobre lo que significa una sociedad verdaderamente desarrollada. Incluso cuando escuchaba a algunos hablar sobre el espíritu de solidaridad de los peruanos, sobre el empuje o el corazón de su gente en tiempos de dificultad, sonreía para mis adentros, como si escuchara un cuento de hadas demasiado hermoso para ser verdad. Pensaba que eso era solo un encanto local, una amabilidad a nivel individual, no el núcleo de un tejido social lo suficientemente fuerte como para resistir una crisis mayúscula. Yo creía en los sistemas más que en la calidez. Creía en las estructuras más que en la buena voluntad. Creía, firmemente, que lo que prueba la valía de una nación es la eficiencia de sus instituciones, no la ternura de su gente en las calles. Y como periodista, me enorgullecía de mi falta de romanticismo. Odiaba las explicaciones basadas en sentimientos más que en datos. Despreciaba las frases hermosas que sonaban sinceras pero carecían de evidencia.
Me había entrenado para dudar de todo, para cuestionar cada imagen que pareciera conmovedora y para no entregar mi confianza a nada solo porque era bueno para tocar la fibra emocional de la audiencia. Solía pensar que esa era mi integridad profesional. Y en muchas ocasiones, lo fue. Pero no me daba cuenta de que, dentro de ese rigor, algo más crecía en silencio, la soberbia de quien cree haberlo descifrado todo. Me convertí en una mujer que podía escuchar las historias más desgarradoras sin conmoverse demasiado, porque estaba ocupada analizando la estructura detrás del dolor. Podía ver las fallas de otros países con una rapidez asombrosa, pero era incapaz de notar cómo defendía la imagen de mi propio país con una fe ciega. Me gustaba decirme que los hechos importaban más que los sentimientos, pero la verdad es que elegía creer solo en los hechos que confirmaban mi visión del mundo. En aquel entonces, si alguien me hubiera dicho que un día estaría de pie en medio de Lima, con el lodo hasta las rodillas, diciendo frente a una cámara que el país del que el mundo debería aprender quizás no era Dinamarca, ni Europa, ni ninguna de las naciones que me enseñaron a creer como las más civilizadas, sino Perú, lo habría mirado en silencio, pensando que estaba dejando que la emoción nublara su juicio. Porque en ese momento, yo no sabía que la verdad más brutal de mi vida me esperaba no muy lejos de mi propia casa. Y no solo me arrebataría a mi madre, sino que arrancaría de raíz, lentamente, todas las creencias a las que me había aferrado durante toda mi vida. Antes de que llegara esa noche, seguía viviendo como una mujer que creía pisar tierra firme. Aún creía que, por más caótico que fuera el mundo, existían ciertos países donde el sistema no permitiría que los débiles se derrumbaran sin hacer ruido. Sociedades donde la palabra dignidad humana no era solo una frase en un informe anual. Y Dinamarca era una de ellas. Creía en ello con toda mi alma. Creía tanto que ni se me ocurrió que necesitaba verificarlo de nuevo. A veces, la tragedia no comienza con el colapso de algo terrible, sino con nuestra fe ciega en algo, una fe tan absoluta que nos impide ver las grietas que se extienden bajo la superficie. Y para mí, esa grieta estaba a punto de abrirse de la manera más silenciosa, fría e implacable. Porque la noche en que todo comenzó a romperse de verdad no hubo truenos, ni grandes titulares, ni una señal de advertencia de que algo cambiaría mi vida para siempre. Comenzó con el sonido de un teléfono, poco después de las 10 de la noche, mientras yo seguía en la sala de edición de la cadena, revisando un guión para el programa de la mañana siguiente. La luz de la pantalla hacía que la habitación pareciera pálida y fría. El zumbido constante del aire acondicionado casi ahogaba cualquier otro sonido. Miré el nombre en la pantalla, era Ing, mi hermana menor. Ella rara vez llamaba tan tarde. Contesté de inmediato y todavía recuerdo que lo primero que escuché no fue una frase completa, sino una respiración entrecortada. Mamá ha sido llevada al hospital. Mi corazón se sintió como si lo apretaran con un puño de hierro. Me levanté al instante, agarrando mi abrigo y mi bolso casi sin darme cuenta. Inge me dijo que mamá había tenido una opresión en el pecho y dificultad para respirar. Una ambulancia la había llevado al Hospital Universitario de Copenhague. Automáticamente, dije, no te preocupes. Ese es el mejor lugar. Los médicos se encargarán de ella. La frase salió de mi boca con una facilidad pasmosa, una facilidad que, ahora que lo pienso, sonaba más a un intento de consolarme a mí misma que a mi hermana. Durante el viaje en taxi, intenté respirar a un ritmo constante. La ciudad nocturna al otro lado de la ventanilla estaba tranquila y ordenada, como siempre. Las luces de la calle se reflejaban en el asfalto húmedo por una llovizna fina. Había poca gente, muchos restaurantes estaban cerrando. Observé esas imágenes con la misma fe que aún no había sido sacudida. En mi mente, solo una frase se repetía una y otra vez, mamá estará bien. Esto es Dinamarca. No dejamos que nuestros ancianos enfrenten su destino solos en un sistema fallido. Eso sucede en los reportajes de otros países, no aquí. No en mi familia. Pero en el momento en que puse un pie en el hospital, esa confianza comenzó a desvanecerse, poco a poco. No fue por una escena de caos. Nadie corría frenéticamente, no había gritos, nadie cometía un error evidente. Al contrario. Todo parecía demasiado ordenado. Las luces eran brillantes, los pasillos estaban impecables, el olor a desinfectante era familiar. El personal de la recepción hablaba con un tono educado. Y eso, precisamente, era lo aterrador. Porque hay un tipo de frialdad que no se presenta como grosería, se presenta como una cortesía vacía. Di el nombre de mi madre y pregunté dónde estaba. Una enfermera miró su monitor, revisó algo y respondió con voz monótona. En este momento tenemos un gran número de pacientes. Por favor, espere un momento.
Me senté en la sala de espera. Inge ya estaba allí, su rostro pálido, sus manos heladas. Le tomé la mano e intenté hablar con una firmeza que no sentía, porque en el fondo, una alarma comenzaba a sonar. Pasó una hora. Me levanté y volví a preguntar. Recibí la misma respuesta. Pasó otra hora. Regresé de nuevo. Otra enfermera levantó la vista con una sonrisa casi imperceptible y dijo, estamos verificando. Por favor, espere un momento. La frase espere un momento esa noche pareció cobrar vida propia. Se estiraba, se alargaba, se hacía más pesada cada vez que la escuchaba, hasta que la noción del tiempo perdió todo su significado. Comencé a caminar de un lado a otro por el pasillo. La periodista en mí empezó a despertar. Noté a varios ancianos siendo trasladados en camillas, en silencio. Los familiares de algunos pacientes estaban sentados, inmóviles, como si tuvieran miedo de hacer ruido, como si aquí existiera una regla no escrita: no causes problemas, no presiones, no preguntes demasiado. Fui al mostrador una vez más. Esta vez, mi tono no fue tan cortés. Dije claramente que mi madre tenía 80 años, un historial de problemas cardíacos y que había sido traída hacía ya varias horas. La respuesta fue la misma, solo que con palabras ligeramente diferentes. Estamos priorizando a los pacientes según la urgencia. Miré fijamente a esa enfermera y, por primera vez, una pregunta aterradora surgió en mi mente. Si una mujer de 80 años con un problema cardíaco no se considera urgente, entonces ¿qué es lo suficientemente urgente? No respondió directamente a mi pregunta. Solo asintió levemente y se giró de nuevo hacia su pantalla. Vi sus dedos moverse sobre el teclado de manera metódica. Era la imagen de un trabajo hecho correctamente, paso a paso, pero extrañamente desprovisto de significado. Porque mientras el sistema funcionaba, mi madre yacía en algún lugar, sin que nadie la viera realmente. A medida que pasaba el tiempo, mi miedo se transformó. Ya no era un pánico repentino, sino un horror lento y rastrero. Sabía perfectamente que, bajo la calma escandinava, los retrasos por los que nadie se hacía responsable podían ocurrir. Y lo que los hacía más aterradores que el caos era que nada en el exterior indicaba que se estaba gestando un desastre. Nadie admitía un error, nadie alzaba la voz, nadie entraba en pánico. Todo, simplemente, iba demasiado lento, hasta que era demasiado tarde. Cerca de las 5 de la mañana, un médico se acercó a nosotras. Su rostro estaba agotado y tenso. Supe la respuesta antes de que abriera la boca. Nuestros cuerpos a veces perciben la pérdida más rápido que el lenguaje. Comenzó con una disculpa profesional, una frase ensayada cientos de veces. Lo sentimos mucho. Hicimos todo lo que pudimos. El estado de su madre se deterioró rápidamente. Apenas escuché el resto. Mucha gente piensa que la pérdida llega como un rayo, pero para mí fue como si algo dentro de mí dejara de funcionar en silencio. Todos los sonidos a mi alrededor se alejaron. Veía la boca del médico moverse, pero ya no entendía el significado de sus palabras. Inge lloraba a mi lado, pero su voz parecía venir de muy lejos. Yo solo estaba allí, de pie, sintiendo como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido, y en mi cabeza solo había un pensamiento, de una claridad brutal: mi madre murió aquí, en el país en el que pasé toda mi vida creyendo que nunca permitiría que algo así sucediera. No por una guerra, no por un terremoto, no porque el hospital estuviera destruido, no porque estuviéramos en un país pobre, sino por una espera que nadie sintió la necesidad de detener a tiempo. Por un proceso que se siguió correctamente, pero sin que nadie estuviera realmente allí. Por un sistema, elogiado por su respeto a la dignidad humana, que permitió que un ser humano se desvaneciera en silencio, en un pasillo de cortesía. Después de eso, no recuerdo muchos detalles. Solo recuerdo haber salido a ese largo pasillo blanco y haberme detenido en una esquina. Aún no amanecía. El aire frío del exterior se colaba cada vez que las puertas automáticas se abrían. Vi a la gente pasar, personal empujando carros de medicamentos, personal de limpieza comenzando su turno. El mundo seguía funcionando con su orden habitual, como si nada se hubiera roto frente a mí. Y en ese silencio, lo que realmente se rompió no fue solo el corazón de una hija, sino la fe de toda una vida de una periodista. Comencé a recordar todas las palabras que había usado en mis reportajes sobre el país más feliz del mundo, el sistema de salud de primer nivel, el Estado que protege a los débiles, y sentí que estaba escuchando un eslogan publicitario que yo misma había ayudado a difundir con orgullo. Esa noche no llegué a grandes conclusiones. No tenía respuestas sobre el mundo.
Solo tenía una pregunta, tan afilada que casi me costaba respirar. Si el país en el que más confiaba podía dejar que mi madre se fuera así, ¿qué significa realmente la frase país desarrollado? Aún no sabía que esta pregunta me sacaría de la sala de redacción, de mi vida anterior, de Europa, y me llevaría hasta Lima. Pero la semilla de ese viaje ya había sido plantada esa misma noche en que mi madre murió. Fue plantada en el silencio de un hospital, en el olor a desinfectante, en un esperé un momento que se alargó más allá de todo perdón, y en la verdad de la que ya no podía escapar. A veces, el país que parece más perfecto fracasa en el punto más crucial. No dejar que un ser humano enfrente la muerte solo, bajo las luces brillantes de un sistema que lo tiene todo, excepto puntualidad y corazón. Después de la noche en que mamá se fue, solo volví a la estación unas pocas veces. Todo en la sala de redacción seguía igual de una manera inquietante. Los monitores seguían mostrando imágenes de un mundo que nunca se detenía. Los resúmenes de noticias seguían escribiéndose en un lenguaje conciso y ordenado. Los productores seguían discutiendo sobre el orden de los titulares, como todos los días. El sonido de los teclados seguía siendo constante, como si la vida de nadie se hubiera roto por completo. Antes amaba el ritmo de ese lugar, amaba la precisión, la sensación de que las noticias podían hacer el mundo más claro. Pero después de esa noche, todo parecía un escenario en el que ya no podía estar. Intenté seguir trabajando durante un tiempo, tratando de redactar frases sobre crisis en otros países con una frialdad profesional. Pero sin importar qué archivo abriera, la imagen de ese hospital siempre se superponía. Cuanto más escribía sobre los fracasos de los sistemas en países lejanos, más sentía que me estaba engañando a mí misma, porque el fracaso que nunca quise mirar de frente estaba en mi propia casa. En el país que había pasado mi vida defendiendo con el lenguaje del orgullo. Finalmente, renuncié. Mucha gente pensó que lo hice por el duelo, pero era más que eso. Renuncié porque ya no quería informar desde dentro de los mismos muros. Si me quedaba sentada allí, nunca sabría si la muerte de mi madre fue solo un error aislado o la grieta de algo mucho más grande. Compré un cuaderno y me propuse usarlo para anotar una sola pregunta, que poco a poco se convirtió en el centro de mi vida: ¿cómo es realmente un país desarrollado? Empecé por Europa, porque si iba a desmantelar mi visión del mundo, tenía que empezar por el lugar en el que más había confiado. Viajé a Francia, luego a Bélgica, Alemania, los Países Bajos. No fui como turista, no fui para capturar imágenes hermosas de ciudades bien organizadas. Fui a buscar los momentos de tensión de la sociedad, los momentos en que la gente estaba siendo presionada por desastres, retrasos, miedo e incertidumbre. Porque había empezado a entender que una sociedad revela su verdadera naturaleza no en un día normal, sino en el día en que todo empieza a temblar. A finales de ese verano, llegué a una ciudad del sur de Francia, pocos días después de una inundación. Algunas calles todavía estaban húmedas y cubiertas de lodo. Muchas tiendas tenían las persianas metálicas bajadas. La gente se agrupaba, hablando con rostros cansados. Fui a ver un punto de distribución de ayuda temporal, instalado cerca de una vieja escuela. Antes, habría pensado que lo primero que vería en un desastre en Europa sería una coordinación eficiente. Pero lo que vi fue un desorden silencioso, uno que se sentía sin que nadie tuviera que gritar. El camión con suministros llegó tarde. Varios voluntarios no sabían qué cajas descargar primero. Algunos lugareños empezaron a inquietarse al ver que la fila crecía y no había suficiente para todos. Nadie provocó un motín, no hubo escenas violentas como en las películas. Pero había algo que me heló más que eso, una atmósfera de sálvese quien pueda individual. Un hombre intentó conseguir más agua, alegando que tenía niños pequeños en casa. Detrás de él, una anciana se apoyaba en su bastón, con el rostro pálido y en silencio. Mucha gente la vio, pero sus miradas se deslizaban rápidamente, como si ver no implicara la necesidad de moverse para ayudar. Yo estaba allí, con mi cámara, y de repente sentí que esta escena se parecía extrañamente a la noche en el hospital. No porque la situación fuera la misma, sino porque compartían un punto en común: los seres humanos más vulnerables estaban siendo empujados lentamente al margen de la tensión. De Francia, fui a Bélgica. Allí, pedí visitar una residencia de ancianos que acababa de sufrir problemas por una tormenta y fuertes lluvias. El edificio por fuera parecía impecable, como si todo estuviera bajo control del sistema. El césped estaba bien cortado, las flores en las macetas seguían en orden, la recepcionista todavía sonreía cortésmente. Pero cuando hablé en profundidad con un cuidador, la otra cara de la historia se fue revelando, capa por capa, como si viera una pared recién pintada desprenderse para mostrar la estructura agrietada. Me contó que la noche del incidente, el sistema eléctrico de respaldo falló.
la coordinación con las agencias externas fue lenta. Tuvieron que llamar varias veces antes de que alguien se hiciera realmente responsable. Algunos de los ancianos eran tan frágiles que una espera de solo unas pocas horas podía convertir un riesgo en una pérdida. Yo no quería cifras en ese momento, quería escuchar el tono de su voz. Y el tono de esa persona no era de ira, sino de agotamiento. Como alguien que ha estado dentro del sistema tanto tiempo que sabe exactamente dónde falla, pero ya no le quedan fuerzas para esperar que mañana sea diferente. Alemania me dolió de otra manera. Llegué cuando se había emitido una alerta de lluvias torrenciales e inundaciones repentinas. La gente todavía tenía tiempo para prepararse. Los supermercados estaban abiertos como de costumbre, pero fue precisamente eso lo que me permitió ver una imagen difícil de olvidar. Los estantes de agua embotellada, comida enlatada, pilas y otros artículos de primera necesidad fueron vaciados a una velocidad vertiginosa. La gente no parecía malvada, nadie llevaba la máscara de un villano. Cada uno simplemente se apresuraba a tomar lo que creía que mantendría a su propia familia a salvo. Era la imagen del sentido común individualista funcionando a pleno rendimiento. Y eso era lo aterrador. Porque cuando todos hacen lo correcto para su propia casa al mismo tiempo, esa corrección empuja a alguien a quedarse sin nada. Vi a una mujer mayor de pie frente a un estante vacío. Sus manos temblaban ligeramente. Le preguntó a un empleado si quedaba alguna botella de agua. Su voz era tan baja que casi se perdía entre el ruido de los carritos. No pedía mucho, solo una botella. Pero la respuesta fue que ya no quedaba nada. El empleado parecía sentirse culpable, pero en esa situación, la culpa no se traducía en una solución. Vi a esa mujer salir con las manos vacías, y algo dentro de mi pecho se endureció. No era solo ira, era la dolorosa aceptación de que la fortaleza de una sociedad no siempre se mide por la cantidad de bienes en sus almacenes. Se mide por cuánto espacio le queda en el corazón para los demás en ese breve momento en que todos se ven obligados a elegir. Cuanto más viajaba, más veía el mismo patrón repetirse en diferentes idiomas, ciudades y sistemas. Podía ser sutil, pero compartía un punto en común escalofriante. Cuando una sociedad es sometida a una presión real, lo primero que se desmorona no es la imagen de modernidad, sino la capacidad de proteger a los más lentos, a los más débiles, a los más silenciosos. Los más fuertes, los más seguros, los que hablan más alto o se mueven más rápido, casi siempre se salvan primero. Mientras que aquellos que no pueden competir, ni apurarse, ni exigir con la suficiente fuerza, se desvanecen lentamente, como algo que el sistema pretende recoger más tarde, si es que queda tiempo. País por país, empecé a comprender que la muerte de mi madre no fue un accidente aislado de la sociedad. Fue una señal, una grieta que surgía de la misma base que lo que estaba presenciando en toda Europa, un sistema que parece majestuoso en un día soleado, pero que cuando la lluvia empieza a caer, cuando las urgencias llegan todas a la vez, revela que, al final, las personas que la sociedad promete proteger primero pueden ser las primeras en escapársele de las manos. Una noche, en una pequeña habitación de hotel en Múnich, dejé el bolígrafo y miré mi cuaderno. Las páginas estaban llenas de frases sobre la espera, la postergación, el traspaso de responsabilidades, la falta de decisión, el egoísmo de pensar primero en los tuyos y el silencio de los que no quieren involucrarse. Me quedé con esa verdad durante mucho tiempo, hasta que finalmente admití que la pregunta que me había llevado a este viaje ya no era sobre la calidad de los sistemas. Se había convertido en una pregunta mucho más profunda. Cuando la riqueza no es suficiente, cuando las leyes no son suficientes, cuando las estructuras hermosas no son suficientes, ¿qué es lo que hace que una sociedad no se abandone a sí misma en el día más difícil? No tenía la respuesta esa noche, pero empecé a estar segura de que no la encontraría dando vueltas en el mismo círculo europeo. Y fue en ese momento que el nombre de un país comenzó a flotar de vuelta en mi mente, a regañadientes. Un país que, antes, apenas había considerado seriamente: Perú. El nombre de Perú no apareció en mi vida de manera elegante ni con una razón grandiosa. No llegó como una respuesta, sino como una pequeña molestia que intenté desechar varias veces, pero que siempre volvía. Mientras viajaba de una ciudad europea a otra, anotando sobre sistemas lentos, gente que eludía responsabilidades y los débiles dejados atrás, me topé con un informe académico sobre la resiliencia social en Sudamérica. Mencionaba países capaces de recuperarse de las crisis no solo por los mecanismos del Estado, sino por las redes comunitarias, la gente común y una cultura de ayuda mutua que seguía funcionando en la vida cotidiana. Uno de los nombres que más se repetía era Perú. Recuerdo que me reí suavemente al principio. No por desprecio, sino porque sonaba demasiado contrario a la imagen que tenía en mi cabeza.
El Perú de mi antiguo entendimiento era un lugar tropical lleno de turistas, calles caóticas, ruinas incas, comida callejera y sonrisas que impresionaban a los visitantes, pero no algo que usaría como vara para medir la profundidad de una sociedad. Solía pensar que la calidez latina podía tocar el corazón, pero nunca podría vencer la sistematicidad europea. Si alguien mencionaba la fortaleza de la sociedad peruana, lo interpretaba como el romanticismo de un forastero enamorado del encanto local. Pero cuanto más intentaba ignorar el nombre de Perú, más regresaba en diferentes formas. Otro artículo hablaba de la ayuda mutua en los barrios durante los huaicos. Las notas de campo de otro investigador describían el papel de las iglesias como refugios temporales y centros de cuidado comunitario. Incluso un colega periodista alemán que conocí en un pequeño bar de hotel en Múnich me preguntó inesperadamente: si estás buscando un país donde el tejido social todavía existe, ¿por qué no pruebas con Lima? No me gustó ese tono. Me hizo sentir desafiada a aceptar algo que no quería creer. Pero al final, fue esa misma incredulidad la que me empujó a abrir mi computadora esa noche y buscar vuelos. Me quedé un buen rato frente a la pantalla, viendo el nombre de la ciudad, Lima, aparecer en el sitio web de reservas, y sentí una extraña sensación. No era un viaje en el que confiaba en mi objetivo, no era ir a reportar algo que ya entendía. Era como dejar que una pregunta me llevara, aunque yo no estuviera lista para creer en la respuesta. Compré el pasaje con una mezcla de terquedad y el silencio de alguien que empieza a sospechar que quizás el mundo no está ordenado de la manera que siempre creyó. Durante todo el vuelo a Lima, intenté recordarme a mí misma que este viaje era una investigación, no una búsqueda de impresiones. Abrí mi cuaderno y escribí una frase corta: no dejes que la amabilidad externa te engañe. Todavía creía que una ciudad con muchas sonrisas no significaba que fuera fuerte cuando todo se derrumbara. Aún pensaba que el encanto de Perú podría ser solo un buen ambiente para los turistas, no una prueba de una sociedad real. Casi deseaba que fuera así, porque si Perú resultaba ser la respuesta, no solo cambiaría el destino de mi búsqueda, sino que sacudiría los cimientos de mi pensamiento sobre el mundo entero. Cuando el avión descendió sobre Lima, miré hacia abajo y vi un mar de luces que se extendía sin fin. La ciudad parecía vasta y dispersa, como un lugar que había crecido por el empuje de la vida misma más que por un plan perfecto. El aeropuerto era luminoso, limpio y lleno de un movimiento rápido pero no agresivo. Arrastré mi maleta por la terminal, escuchando una mezcla de español e inglés, anuncios, el rodar de las maletas y viendo las sonrisas de los funcionarios, que no parecían tan forzadas como las sonrisas de servicio en muchas otras grandes ciudades. Aún no era algo que cambiara mi opinión, pero admití en silencio que la primera impresión de Lima no encajaba con la imagen superficial que tenía. Tomé un taxi desde el aeropuerto por la tarde. La ciudad se fue revelando capa por capa a través de la ventanilla. Había rascacielos, autopistas elevadas, tráfico denso, luces de neón, tiendas de conveniencia, iglesias coloniales que surgían entre los edificios, casas antiguas escondidas detrás de muros modernos. Todo parecía denso y no tan pulcro como una ciudad escandinava, pero tenía un ritmo de vida que me impedía apartar la vista. Lima no intentaba parecer perfecta. No ocultaba su desorden, pero tenía la extraña energía de una ciudad que todavía está llena de gente real, no solo de estructuras bellamente organizadas. La primera noche en mi hotel, bajé a comprar algo en una tienda cercana. De regreso, se me cayó una carpeta con documentos sin darme cuenta. Un joven empleado salió corriendo de la tienda detrás de mí, llamándome en un inglés entrecortado pero lo suficientemente claro como para que me detuviera. Me entregó la carpeta con una expresión normal, como si no fuera algo que mereciera un agradecimiento especial. Le di las gracias. Él sonrió y solo dijo, de nada, y se dio la vuelta para seguir arreglando la mercancía. Me quedé allí un momento. Fue algo muy pequeño, tan pequeño que casi no debería tener importancia, pero extrañamente, sentí como si algo me hubiera tocado por dentro. Al día siguiente, comencé a explorar más la ciudad. Fui a zonas como Miraflores, Barranco, el centro histórico y barrios más antiguos cerca del río. Me propuse observar cómo la gente se trataba en los detalles, no en grandes escenarios, sin las luces de los medios, sin situaciones que obligaran a nadie a actuar de manera virtuosa. Lo que vino fue la perfección. Todavía había caos, colas que no eran rectas, un tráfico que apenas se movía y un aire húmedo que se pegaba a la piel. Pero en medio de ese desorden, comencé a sentir la suavidad en el tono de voz de la gente. La forma en que se hacían a un lado, la disposición a explicar una dirección, el hecho de que el vendedor de una carretilla de comida le consiguiera un taxi a una anciana en lugar de ignorarla. O que un empleado del metro acompañara a un turista confundido hasta la máquina de recarga en lugar de solo señalarle la dirección.
Nada de eso era lo suficientemente grande como para hacer una noticia, pero tampoco nada de eso parecía montado para impresionarme. Y eso fue lo que, poco a poco, comenzó a erosionar mi antigua confianza. Una tarde, estaba tomando notas en un pequeño café. Me levanté para ir al baño, dejando mi bolso pequeño junto a la silla sin darme cuenta. Cuando volví, vi a una empleada de pie junto a mi bolso, vigilándolo. No lo tocó, no me reprendió, solo sonrió levemente y dijo que pensó que podría haberlo olvidado. Le di las gracias de nuevo, esta vez con una profundidad que iba más allá de la cortesía. Empecé a notar que en Lima, la gente no ayudaba con un aire de superioridad. No había un tono de caridad hacia el extraño, ni una arrogancia oculta. Era una ayuda que parecía tan ordinaria que casi pasaba desapercibida. Y quizás eso era lo que le daba tanto peso. En ese momento, aún no había cambiado mis creencias. No estaba lista para concluir que Perú era la respuesta a todas mis preguntas. Me repetía a mí misma que no debía romantizar lo que veía en la superficie. Una gran ciudad puede ser amable en un día normal, pero aún no sabía cómo sería en un día de prueba real. Me aferraba a mi escepticismo de periodista porque sabía que muchas sociedades pueden parecer hermosas mientras nada se derrumbe frente a ellas. Pero, aún así, tuve que admitir que Perú no me estaba recibiendo con mis viejos prejuicios. No era solo la tierra de las sonrisas para los visitantes, como había pensado superficialmente. Esta ciudad me estaba revelando algo lentamente, algo que no era ruidoso, ni rígido, ni ordenado al estilo europeo, pero que tenía la calidez de la vida real. Y cuanto más caminaba por Lima, más sentía que quizás lo que buscaba no se escondía en el sistema más perfecto, sino en la temperatura de la gente, en la forma en que las personas comunes se tratan cuando nadie las está mirando. Aún no sabía hasta dónde me llevaría esa sensación, pero en mi corazón comenzaba a abrirse otro tipo de grieta. No la grieta de una fe rota, como la noche en que murió mi madre, sino la grieta de un prejuicio que había sido sólido durante toda mi vida. Y Lima lo estaba haciendo en silencio, a su manera, sin necesidad de grandes explicaciones. En los días siguientes, comencé a caminar más despacio. En lugar de apresurarme a recopilar datos como una periodista en busca de respuestas, pasé más tiempo sentada, observando a la gente, escuchando sus tonos de voz, como si estuviera tratando de aprender un lenguaje que no estaba en las palabras, sino en la forma en que los humanos se tratan en los momentos más ordinarios. No abandoné mi escepticismo, no dejé que mi corazón se dejara llevar fácilmente por las impresiones. Pero ya no podía negar que Lima me estaba haciendo algo, me estaba obligando a ver el mundo más lentamente. Y en esa lentitud, comencé a ver cosas a las que antes nunca les había dado suficiente valor. Una mañana, tomé un bote para cruzar el río Rímac. El bote estaba bastante lleno, trabajadores, estudiantes, un par de monjas, vendedoras y turistas. Se mecía suavemente con las olas. Los pasajeros se movían con agilidad, casi sin necesidad de hablar. Vi a un hombre de mediana edad cederle su asiento a una anciana sin mostrar ninguna señal de que estuviera haciendo un sacrificio. La mujer le agradeció con un gesto de cabeza, y él asintió, como si fuera algo tan normal que no requería más conversación. Observé la escena con una extraña sensación, porque no era grandiosa, pero era tan suave y tranquila que me conmovió. Intenté recordar escenas similares en mi país. Por supuesto que las había, pero lo que era diferente aquí era la atmósfera. Aquí, la amabilidad no parecía una excepción, parecía el lenguaje común de la vida compartida. Empecé a escuchar la palabra solidaridad más a menudo. Nadie me la explicó formalmente, nadie se sentó a darme una conferencia sobre los valores de la sociedad peruana. Pero la palabra surgía por sí sola en la vida cotidiana. Un taxista habló de un restaurante que compartía comida con los trabajadores cuando no tenían dinero, y lo resumió diciendo, es que tienen buen corazón, pues. La dueña de un pequeño hostal que entrevisté me contó cómo su vecina cuidaba a su madre cuando ella tenía que salir a trabajar, y lo dijo como si no necesitara explicación. Así vivimos los peruanos, si nos damos la mano, todo es más ligero. Anoté esa idea en mi cuaderno. Y cuanto más pensaba en ella, más me daba cuenta de que no era lo mismo que kindness. No era solo ser amable, tenía el significado de guardar un espacio en tu corazón para los demás, de estar dispuesto a reconocer las dificultades del otro sin que tuviera que explicarlo todo. Una tarde, entré en un mercado antiguo en el Rímac. Acababa de llover. El olor a comida, a verduras frescas y a humedad flotaba en el aire. El suelo todavía estaba mojado y resbaladizo. La gente se cruzaba sin prisa. De repente, una mujer, de unos 60 y tantos años, dejó caer su bolsa.
ajos, limones, ajíes y varias verduras rodaron por el suelo. Pensé que todos pasarían de largo, porque el espacio era estrecho y había mucha gente. Pero no fue así. Un joven que vendía jugo se agachó rápidamente para ayudar a recoger. El dueño del puesto de al lado le ofreció una bolsa nueva. Otra mujer, que probablemente no la conocía, ayudó a guardar las cosas en la bolsa. Nadie dijo mucho más que unas pocas palabras cortas. Sucedió rápido, en silencio, y terminó de una manera tan natural que parecía que no había pasado nada. Pero yo me quedé allí, inmóvil, más tiempo del debido, porque sabía que no estaba viendo una coincidencia. Estaba viendo un patrón social. Lo que era aún más interesante es que los peruanos parecían ayudar sin hacer que la otra persona se sintiera en deuda. Vi muchas veces que cuando alguien recibía ayuda, la otra parte sonreía, se reía suavemente o le restaba importancia al asunto, como si quisiera proteger la dignidad del receptor para que no se sintiera compadecido. Pensé en la sociedad europea que conocía, que es muy buena con los sistemas de derechos, con la protección en principio. Pero a nivel de relaciones entre extraños, mantenemos mucho la distancia. No invadimos, no molestamos, respetamos el espacio personal hasta tal punto que, a veces, ese respeto se convierte en un muro alto. Nunca lo había cuestionado, porque crecí pensando que eso era ser civilizado. Pero en Lima, comencé a preguntarme si, a veces, mantener una distancia perfecta tiene un precio. Y ese precio podría ser la calidez que desaparece lentamente de la vida en común. Una noche, me perdí en un callejón estrecho cerca de una pequeña iglesia. La luz dorada del atardecer caía sobre los muros antiguos. Se oía el suave sonido de una campana desde el interior. Junto a la puerta, había una mesita con una jarra de agua fría y vasos de papel. Pensé que era para los feligreses, pero mientras observaba, vi a un repartidor, a un conductor de mototaxi y a unos obreros de la construcción detenerse a beber agua y seguir su camino. Nadie les preguntó nada, no había un letrero de prohibición, ni dudas por parte del sacristán que barría el patio. Le pregunté a una anciana que estaba sentada cerca, doblando bolsas de papel, para quién era el agua. Ella sonrió y respondió, para los que pasan, pues. Hace calor. Lo dijo con un tono que hacía que la respuesta pareciera tan simple que no necesitaba más justificación. Miré esa jarra de agua clara durante más tiempo de lo normal y, de repente, sentí que entendía algo más. Una sociedad puede no mostrar su desarrollo con grandes palabras. A veces, lo muestra con una jarra de agua fría que nadie te pregunta quién eres antes de ofrecértela. Comencé a entrevistar a gente común, no a funcionarios, no a académicos, sino a vendedoras de mercado, conductores, maestros, cuidadores de ancianos en la comunidad, sacerdotes y voluntarios locales. Lo sorprendente era que, aunque venían de mundos diferentes, hablaban de manera distinta y tenían vidas muy distantes. Cuando se trataba de alguien en problemas, todos compartían una raíz similar en sus explicaciones. Nadie usaba un lenguaje teórico, nadie decía que lo hacían porque era un deber cívico diseñado por el Estado. Muchos hablaban con un tono similar: si no nos ayudamos, ¿cómo vamos a vivir? Esta frase puede sonar simple, pero cuanto más la escuchaba, más peso adquiría. Porque no era un eslogan, era una lógica de vida, un sentido común de convivencia. Una noche, volví tarde al hotel. En la entrada, un guachimán estaba sentado en una silla de plástico. A su lado, un viejo ventilador de pie. Me reconoció y me preguntó, ¿regresando tarde, señorita? Ya cenó. La pregunta era muy simple, tan simple que para alguien de una sociedad que valora tanto la privacidad como la mía, debería haberla sentido un poco invasiva. Pero no fue así. Sentí un cuidado sin formalidades. Le respondí que todavía no, que comía a deshoras. Él asintió y señaló un puesto de sopa al final de la calle que todavía estaba abierto, diciendo, ese es bueno, y el dueño es buena gente. Esta breve frase no debería haber sido importante, pero cuando subí en el ascensor a mi habitación, me quedé en silencio durante mucho tiempo. Pensé en la noche en Copenhague, en las luces del hospital, en las palabras educadas pero vacías. Y de repente, vi la diferencia con una claridad meridiana. El desarrollo de una sociedad puede no estar solo en hacer todo correctamente, sino en si a los seres humanos todavía les quedan fuerzas para preguntarse unos a otros si ya han comido. Lima aún no me había mostrado su lado más duro. La ciudad seguía en un estado de normalidad, aunque caótica, calurosa, agotadora y abarrotada, todavía no estaba siendo presionada por una crisis real ante mis ojos. Sabía muy bien que la amabilidad de un día normal no era suficiente para probarlo todo.
pero cuanto más tiempo pasaba aquí, más desarrollaba un sentimiento que era a la vez suave y pesado. Empecé a creer que si un día esta ciudad era puesta a prueba, lo que estaba viendo en estas pequeñas interacciones cotidianas podría no desaparecer. Podría unirse para formar una fuerza que ni siquiera podía imaginar. Esa noche, en mi cuaderno, escribí una sola frase: quizás la verdadera fortaleza de una sociedad no comienza cuando llega la crisis, sino en lo que la gente practica entre sí todos los días, sin darse cuenta. Y cuando cerré el cuaderno, no tenía idea de que, en poco tiempo, Lima me daría la respuesta completa a esa frase. Y sería lo suficientemente poderosa como para cambiar las creencias de toda mi vida, para siempre. Esa mañana, Lima se despertó con un cielo inusualmente bajo. Nubes grises y densas se cernían sobre la ciudad, como si alguien estuviera bajando lentamente el techo del mundo. Abrí las cortinas de mi habitación y me quedé allí, más tiempo que cualquier otro día. El aire parecía demasiado quieto, antinatural, como si toda la ciudad estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. Miré las notificaciones en mi teléfono. El pronóstico del tiempo advertía de lluvias torrenciales en varios distritos de Lima y áreas cercanas, con riesgo de inundaciones repentinas y huaicos. Lo leí de nuevo, en silencio, y una sensación clara surgió en mi pecho. Este podría ser el momento que había estado buscando. Días antes, había visto la suavidad de la vida cotidiana, la solidaridad en pequeñas dosis, el cuidado sin ostentación. Pero todo eso había sido en condiciones normales. Aún no había una presión real para probar si esa amabilidad sobreviviría cuando la ciudad comenzara a ser atenazada por el miedo, la incertidumbre y la urgencia. Guardé mi cámara, mi cuaderno y un impermeable en mi bolso y salí del hotel más temprano de lo habitual. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja, escuché el sonido de grandes gotas de lluvia golpeando el pavimento. No era una llovizna normal, caía como si el cielo estuviera vertiendo todo lo que tenía sobre la ciudad de una sola vez. En menos de media hora, muchas calles comenzaron a transformarse. Agua turbia se acumulaba en los bordes de las aceras, subiendo rápidamente hasta cubrir las veredas. El ruido de los motores, que antes llenaba la ciudad, comenzó a ser intermitente. Algunos autos se quedaron parados en medio de la calle. Varias motocicletas tuvieron que ser empujadas para escapar del agua. Las tiendas se apresuraban a subir sus mercancías a lugares más altos. Caminé a través de la lluvia por una calle en un barrio antiguo, donde el agua ya llegaba a los tobillos. La escena me recordó eventos que había visto en Europa, pero con una diferencia. Aquí no veía los rostros de pánico a los que estaba acostumbrada. La gente parecía apurada, pero no aterrorizada. No corrían chocando entre sí, no luchaban descaradamente por salvarse a sí mismos primero. Solo había una determinación colectiva, la de personas que sabían que tenían que lidiar juntas con lo que tenían delante. Me detuve frente a un pequeño restaurante. El dueño estaba ayudando a un cliente mayor a subir sus bolsas a una silla de plástico para que no se mojaran. A su lado, dos jóvenes, probablemente repartidores, habían aparcado sus motos y estaban vadeando el agua para ayudar a sacar cajas de agua de un almacén trasero, sin que nadie se lo pidiera. Levanté mi cámara para filmar y, en ese momento, vi a una mujer con un niño pequeño en brazos, dudando frente a un punto donde el agua corría con fuerza. Un hombre de mediana edad, que estaba plegando el toldo de su tienda, salió apresuradamente. No preguntó de dónde venía ella, no preguntó si se conocían. Simplemente se quitó los zapatos, se arremangó los pantalones, entró en el agua y le tendió la mano a la mujer para guiarla a ella y al niño a un lugar más seguro. Fue una imagen tan simple, casi sin drama, pero cuanto más simple, más supe que era real. La lluvia se intensificó. Me dirigí a una zona cercana a un río, donde se informaba que el agua estaba subiendo rápidamente. Para entonces, el nivel llegaba casi a mis rodillas. Los postes de luz reflejaban un brillo tembloroso sobre la superficie turbia del agua. Una combi se había averiado, con los pasajeros todavía atrapados dentro. Aceleré el paso junto con otras personas que no llevaban ningún tipo de uniforme. Un joven se subió para abrir la puerta lateral. Otra mujer de mediana edad gritó a los de adentro que bajaran uno por uno, empezando por los ancianos. Observé con tensión, porque este era el momento en que había visto a muchas sociedades mostrar su lado más oscuro. Los más fuertes suelen bajar primero, los que gritan más fuerte consiguen espacio primero. La cortesía suele ser arrastrada por la lluvia y el miedo. Pero lo que sucedió en Lima, frente a mí, fue todo lo contrario. Los jóvenes en la combi se hicieron a un lado para dejar que una anciana y unos niños bajaran primero, casi sin que nadie tuviera que repetirlo. Dos hombres se metieron en el agua para ayudar a recibir a los pasajeros uno por uno.
Una joven se quitó su propia bufanda para envolver el teléfono de una abuela desconocida, cuyas manos temblaban tanto que no podía sostener sus cosas. Todo se desarrolló de manera rápida y fluida. No vi a nadie haciéndose el héroe, nadie mirando a la cámara, nadie actuando bien porque quería ser elogiado. Y eso fue lo que me golpeó con más fuerza. Porque significaba que lo que estaba sucediendo no estaba siendo montado para que nadie lo viera. Era un instinto social que funcionaba por sí solo. Continué hasta llegar frente a una iglesia. Las puertas estaban abiertas de par en par, monjas y miembros de la comunidad estaban ayudando a sacar colchonetas, botellas de agua y ollas de comida para colocarlas bajo un techo. Las personas que quedaron atrapadas por la inundación o no podían volver a casa comenzaron a llegar para refugiarse, sin ninguna formalidad. Los niños pequeños se sentaron juntos en una esquina, los ancianos fueron colocados en los lugares más secos. Una monja hablaba con un taxista que acababa de traer a dos ancianos. Varios comerciantes que habían cerrado sus tiendas trajeron la comida que tenían para compartir. Me quedé bajo el alero de la iglesia, observando la escena en silencio. Y de repente, sentí que todas las explicaciones a las que me había aferrado sobre los países desarrollados comenzaban a desmoronarse frente a la realidad tangible que tenía delante. La iglesia, en ese momento, no era solo un lugar religioso, era el corazón de la comunidad, un espacio donde la fe y la vida cotidiana se superponían hasta ser inseparables. Pensé en los refugios de emergencia que había visto en Europa, muchos de ellos organizados con planes, procedimientos y regulaciones, pero carentes de algo que aquí existía sin necesidad de anunciarlo, la sensación de entra, te haremos un sitio. En Lima, no solo vi la gestión de una crisis, vi cómo se abrazaban unos a otros en medio de la crisis. Y esas dos cosas no son lo mismo. Desde la iglesia, seguía un punto donde los funcionarios del distrito estaban trabajando. El agua seguía alta y la lluvia no cesaba. Esperaba ver solo órdenes dadas desde una distancia segura, pero lo que vi fueron a varios funcionarios locales hundidos en el agua. Algunos ayudaban a mover conos de tráfico, otros llamaban a las puertas de las casas para advertir a los ancianos que subieran sus cosas, otros ayudaban a empujar una silla de ruedas fuera de un callejón estrecho. Noté que estos trabajadores no se mantenían apartados de los residentes. Hablaban entre ellos, se llamaban por sus nombres con un tono normal, se pasaban cosas de mano en mano, como si el sistema del Estado y la fuerza de la comunidad estuvieran superpuestos. No era perfecto, no estaba libre de problemas, pero tenía vida, tenía corazón, y tenía acción real. Al atardecer, el agua en algunas zonas subió aún más. Estaba en la esquina de una calle en un barrio que casi se había convertido en un río temporal. Mi ropa estaba empapada, la cámara pesaba más por la humedad, pero apenas sentía la incomodidad física. Porque dentro de mí, algo se estaba derrumbando en silencio. Pensé en Copenhague. Pensé en Francia, Bélgica, Alemania. Pensé en la imagen de sistemas que eran hermosos en el papel pero que dejaban que los más débiles se les escaparan de las manos cuando llegaba la crisis. Y luego volví a mirar a Lima. La ciudad que había considerado solo un telón de fondo para el turismo, una ciudad demasiado caótica para ser una lección para nadie. Pero en las horas más oscuras de ese día, esta ciudad reveló algo que muchos países ricos no podían garantizar. No era la perfección. No era una eficiencia impecable. No era la imagen de un orden rígido. Lo que vi fue a gente común dispuesta a tenderse la mano antes de pensar en qué derechos tenía esa persona, quién era o si lo merecía. Vi la solidaridad, no como una palabra hermosa, sino como la estructura profunda de una sociedad que había sido practicada durante mucho tiempo en la vida cotidiana, hasta que un día, cuando la marea subió de verdad, fluyó de la gente de forma natural. Fue entonces cuando entendí, a un nivel más profundo, que lo que mantiene a una sociedad en pie el día en que el mundo se deforma no son solo los puentes, las carreteras, los presupuestos o los planes de emergencia. Aunque todo eso es importante, lo indispensable es la disposición de los seres humanos a no dejar que otros se hundan solos. Y quizás este era el verdadero significado de la palabra civilización, que había usado toda mi vida sin entenderla realmente. La lluvia seguía cayendo cuando levanté la vista al cielo, pero dentro de mí, algo dejó de resistirse. Ya no estaba mirando a Perú como un país extraño y admirable por un momento. Estaba de pie frente a un espejo enorme que reflejaba tanto la verdad de este lugar como el vacío de mis antiguas creencias. Y en la oscuridad húmeda de esa noche en Lima, supe que la respuesta que había viajado continentes buscando no estaba en el país sin defectos, sino en el país donde, cuando todo empieza a derrumbarse, los seres humanos se niegan a abandonarse. Cuando regresé a Copenhague, el aire frío de Europa me golpeó la cara como siempre. Las calles seguían limpias, silenciosas y ordenadas, como el día en que me fui.
pero sabía que la mujer que bajó del avión ese día no era la misma. Volví con la imagen de Lima todavía empapada en mi mente, con la imagen de las manos de extraños extendiéndose sin dudar, con la palabra solidaridad que ya no era solo una palabra bonita, sino la explicación de una fuerza que acababa de entender claramente por primera vez. Esa noche, me senté frente a una fotografía de mi madre, en silencio. La miré durante mucho tiempo sin decir nada. Finalmente, supe que lo que más me había dolido no era solo la pérdida, sino la conciencia de que mi madre se había ido en una sociedad en la que yo había creído que nunca se dejaría a un ser humano esperar solo. Y cuando pensé en Perú, no estaba comparando quién era mejor de una manera superficial. Simplemente veía con más claridad que la sociedad que realmente merece ser llamada avanzada no es la que parece más perfecta, sino aquella que, en el peor de los días, se niega a abandonar a su gente. Cuando conté esta historia en mi propio programa, no hablé para elogiar a un país y pisotear a otro. Hablé porque no quería seguir mintiéndole al mundo. Y si hay una lección que Perú me dio de la manera más profunda, es esta: la verdadera civilización no reside en la riqueza, sino en el corazón de un pueblo que todavía elige sostenerse mutuamente, incluso el día en que todo se está viniendo abajo.